El huachicol del agua. En Veracruz Puerto estalló una palabra que pesa. Huachicol, pero de agua. No estamos hablando de gasolina ni de ductos escondidos en el monte, estamos hablando del sistema que abastece a miles de casas y que, según el ayuntamiento, estaría enviando millones de litros diarios hacia Boca del Río sin respaldo claro. Derivado de una inspección realizada por el Instituto Metropolitano del Agua, se detectó una conexión ilegal, una sustracción presuntamente ilegal, afectando el abastecimiento del vital líquido en nuestra ciudad. El IMA ordenó ya a la concesionaria Grupo Metropolitano del Agua y Saneamiento, Grupo Más, el retiro inmediato de una conexión ilegal que desvía casi 4 millones de litros diarios del sistema de abastecimiento de la ciudad de Veracruz hacia Boca del Río. La denuncia la hace la propia alcaldesa del puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, y no es menor. Porque cuando se habla de casi 4 millones de litros diarios, la pregunta es directa. ¿Quién autorizó esa línea y bajo qué condiciones? El problema no es el discurso, el problema es la operación. El Instituto Metropolitano del Agua detecta una conexión que sale de la planta potabilizadora 1, pasa por Médano del Perro, cruza vialidades clave y termina en zona boqueña. Válvulas, medidores y flujo constante. Casi 45 litros por segundo. Eso traducido es presión que se va, es disponibilidad que se reduce, es colonias que sienten baja presión mientras el agua corre por otro lado. Aquí el tema no parece ser la intención de abastecer, el tema está en si ese movimiento estaba legalmente sustentado. El IMA ordena retirar la conexión y anuncia revisión legal. Se habla de que no hay acta de cabildo que respalde el desvío y cuando no hay papel, hay problema. Pero del otro lado, Grupo Más responde y responde fuerte. Asegura que la obra fue ejecutada como parte de inversiones aprobadas derivadas de acuerdos previos para venta de agua en bloque a Boca del Río, que está reportada, que está dentro de contrato, pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque si la obra estaba dentro de un esquema pactado desde hace años, entonces el conflicto no sería clandestinidad, sería comunicación o documentación. Y si no lo estaba, entonces estamos frente a una operación que nadie explicó a tiempo. La crítica no viene de afuera, viene del propio sistema metropolitano. Eso es lo que incomoda. Lo que sigue no es menor, un consejo consultivo, revisión técnica, posibles procedimientos legales. Pero más allá del trámite, el desgaste ya está sembrado, porque cuando la ciudadanía escucha huachicol del agua, lo que entiende es escasez, abuso y desorden. Y en un tema tan sensible como el agua, la percepción pesa tanto como los litros. Y aquí nadie quiere quedarse sin servicio, ni Veracruz ni Boca del Río. Así que la pregunta es otra. ¿Estamos ante un robo disfrazado o ante un contrato mal explicado? Porque si las ganas están, pero la maquinaria no responde, el problema no es político, es estructural. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Fuego amigo en Morena. En el Congreso de Veracruz ya no se están guardando nada. Desde Jalapa, el diputado Esteban Bautista Hernández le respondió directo al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara por eso de brincar de curules sin terminar el encargo. Que usted que ha sido un crítico hasta de su propio partido, que el Congreso de Veracruz es de los más caros y que algunos diputados utilizan camionetas hasta de 3 millones de pesos. No, bueno, yo opino lo que la presidenta, que por sus hechos nos conoceréis. Dicen ahora que la Cuarta Transformación es que ir a los estacionamientos contiguos donde hay reuniones de la Cuarta Transformación y ahí parece que es la Cuarta Trastornación. Porque... El senador había acusado que algunos legisladores locales ya están pensando en candidaturas federales, mientras todavía
tienen pendientes con la ciudadanía. Y el mensaje fue claro: primero cumplan, luego aspiren. Pero la respuesta no tardó y vino con filo. Esteban Bautista dijo que para hablar de congruencia hay que empezar por uno mismo. Y lanzó una frase que pesa en política: él nunca ha ganado una elección. El señalamiento no es menor, porque apunta al historial plurinominal del senador, es decir, cargos obtenidos por lista y no por voto directo en urnas. El senador Manuel Huerta hablaba sobre la falta de austeridad en la que viven algunos diputados, incluso de su partido. ¿Cuál es su opinión al respecto? El señor siempre va a hablar y nosotros respetamos su libertad de expresión que tiene, pero él como que siempre pues anda buscando hasta el último rincón de qué hablar. Yo vi que en su declaración hablaba de la reelección, pues para hablar de ese tema hay que predicar con el ejemplo. Que yo sepa que haya ido a jugar una elección y la haya ganado limpiamente como todos nosotros, no lo ha hecho. Ahí la discusión ya no es solo de aspiraciones, es de legitimidad política. El fondo del pleito es más amplio porque Manuel Huerta también hay que decirlo, ha comentado, ha estado en algunos temas, en algunas entrevistas cuestionando el manejo de recursos en el Congreso local. Habló de camionetas, guaruras, excesos y puso sobre la mesa el discurso de la austeridad que tanto ha defendido Morena. No dio nombres, pero dejó la insinuación flotando. Y cuando en política alguien habla de 20 camionetas, aunque no diga quién, todos voltean a ver. Desde el Congreso, la lectura es distinta. Hay quienes sostienen que el trabajo legislativo no se detiene por tener aspiraciones, que competir es parte natural de la política, pero también es cierto que la ciudadanía está más atenta que antes y cualquier movimiento anticipado se interpreta como abandono. El desgaste no lo provoca la intención, lo provoca la percepción. Y aquí no estamos ante una ruptura abierta, pero sí ante una tensión interna que ya se dice en público. No es oposición contra oficialismo, es debate dentro del mismo movimiento. Y cuando las diferencias se ventilan así, el mensaje hacia afuera puede ser más fuerte que cualquier discurso de unidad. La pregunta no es quién puede brincar a otro curul, la pregunta es ¿quién puede sostener el argumento de congruencia sin que le recuerden su propio historial? Porque en política, la memoria también compite. Noticias locales. Madres contra el gobierno. En Jalapa, madres buscadoras cerraron la avenida Américas y colapsaron la zona de la 2 de abril con una consigna directa: fuera Namico. No es una protesta menor, es el reclamo frontal contra la titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Namiko Matsumoto Benítez. Acusan de frenar apoyos, de limitar presupuesto para búsquedas y de querer acotar el acompañamiento en carpetas de investigación. Y cuando quienes buscan a sus hijos dicen que les están cerrando la puerta, la tensión se vuelve inevitable. Y aquí no hablamos de política partidista, hablamos de dolor organizado. Las madres de colectivos como Justicia y Dignidad Veracruz y Madres Luna de Córdoba dicen que ellas han encontrado fosas, no el Estado, y que ahora se les pide más requisitos, oficios, nombres específicos y comprobaciones más estrictas. El conflicto no parece ser la intención de transparentar, el tema está en cómo se aplica y a quién impacta. Desde la comisión, la versión es distinta. Namiko Matsumoto informó que al asumir encontró cerca de 25 millones de pesos sin comprobación documental. Recursos usados, pero sin respaldo administrativo. Aclaró que no significa desvío, significa falta de soporte y que su deber es regularizar conforme a norma. El problema no sería el apoyo, sería la forma en que se documenta. Pero en la calle la lectura es otra. Las madres sienten que se les está castigando por un desorden previo, que si antes no se exigía comprobación estricta, ahora la carga no debería recaer en ellas. Instalaron carpas, anunciaron protesta indefinida y no están pidiendo privilegios, piden respeto y continuidad. Y bueno, cuando el reclamo viene de víctimas, cualquier decisión administrativa se vuelve política. No hay hasta ahora ruptura institucional, hay mesas ofrecidas y diálogo abierto, pero la desconfianza ya está sembrada. Y el reto aquí
no es solo cuadrar cuentas, es sostener la confianza de quienes han hecho la búsqueda con sus propias manos, porque si la norma se aplica sin sensibilidad, se rompe el puente. Y en Veracruz, el tema de desaparecidos no admite burocracia fría. Noticias locales. Nale construirá 3,000 casas. En el norte de Veracruz ya no se está hablando solo de lodo y pérdidas, se está hablando de reubicación. En Poza Rica se construirán alrededor de 3,500 viviendas para familias que lo perdieron todo tras las inundaciones. La decisión la anunció la gobernadora Rocío Nale García y marca un giro. No regresar a zonas de riesgo, sino empezar de nuevo en otro punto. Y el mensaje importa, porque no es apoyo temporal, es mover a comunidades completas y eso siempre tiene implicaciones sociales, económicas y políticas. Y aquí la pregunta no es si se necesita, es cómo se va a ejecutar. En Poza Rica, el desarrollo estaría en un predio cercano a Coatzintra y lo construirá la Comisión Nacional de Vivienda, es decir, Operación Federal. En Álamo, el terreno lo adquirió el Estado en coordinación con Instituto Veracruzano de la Vivienda y en Guayacocotla, el proyecto involucra al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas porque hay familias indígenas que pidieron reubicarse. Las ganas están, la maquinaria es grande, ahora falta que engrane, porque reubicar no es solo entregar llaves, es garantizar servicios, transporte, escuelas, empleo, porque si no, el riesgo es crear nuevos cinturones de abandono. Y el problema no parece ser la intención, el tema está en la planeación fina, en que esas 6 hectáreas no se queden en fraccionamientos desconectados del resto de la ciudad. Porque la historia en Veracruz ya ha mostrado que construir casas no siempre significa reconstruir comunidad. La coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum es vital y la participación de dependencias federales le da respaldo político al proyecto. Además, ya arrancó la entrega de enseres domésticos a través de la Secretaría de la Defensa, porque hace algunos días la propia presidenta llegó a comentar esta situación. Estufas, refrigeradores, colchones, lo básico para volver a empezar. Y eso hay que decirlo, eso ayuda, pero no sustituye la certeza de largo plazo. En el norte del estado, la memoria de las lluvias sigue fresca. Las familias no quieren volver a perderlo todo, pero el reto es que estas 3,500 viviendas no se conviertan en promesa lenta o en obras a medias. Que el trámite no desgaste a quienes ya están cansados, porque cuando se pierde la casa, también se pierde estabilidad. En la familia, en las emociones, vaya, estabilidad en todo. La reconstrucción no se mide en ladrillos, se mide en confianza. Y en Veracruz, después del agua, lo que más urge es certeza. Noticias locales. Nale va por Europa. Veracruz quiere dejar de depender tanto de Estados Unidos y voltear a Europa. Esa es la jugada que anunció el secretario Ernesto Pérez Astorga. Abrir mercado europeo para el campo y activar el polo de desarrollo en Tuxpan. No es un movimiento menor porque cuando el limón aquí sube y baja como montaña rusa, el problema no es solo el precio, es la falta de diversificación. La apuesta es clara, vender mejor, no solo vender más. La estrategia pasa por certificaciones. Global Gap, requisitos de la Unión Europea, valor agregado y la idea es que el productor tenga más dinero en la bolsa. El discurso obviamente suena lógico. Si hay diferenciales de hasta 40% en otros mercados, el incentivo está ahí. Y el problema no parece ser la intención. El tema está en qué tan rápido pueden adaptarse pequeños y medianos productores a estándares que no son baratos. Para eso, hablan de reactivar 10 consejos regionales, ordenar oferta, identificar quién ya exporta y quién puede hacerlo. Suena a reingeniería interna del campo veracruzano, porque si no se organiza la producción, abrir Europa se queda en la foto de feria internacional y nada más. En paralelo, Tuxpan entra al mapa con un polo de desarrollo de 54 hectáreas, cartas de intención, infraestructura de última milla, gas, energía, agua, vaya, la coordinación con la gobernadora Rocío Nale marca el tono.
flexibilidad para competir con más de 100 parques en planeación en el país. Y aquí la competencia no es política, es económica y es feroz. También se menciona a Canadá como socio clave en este tipo de operaciones y un crecimiento en exportaciones agrícolas y energéticas. Así que la narrativa es diversificar Europa, Canadá, pero sin soltar Estados Unidos. Así que la pregunta es si Veracruz puede jugar en varias ligas al mismo tiempo sin descuidar la base productiva local. Porque diversificar suena bien en papel, pero al momento del aterrizaje, el verdadero reto es que el productor de cítricos, el pequeño exportador, el empresario local, sientan el cambio en sus números. Porque si el mercado se abre, pero el beneficio no baja hasta el rancho, entonces no hay polo que alcance. Noticias locales. Periodismo bajo amenaza. En Acayucan, ejercer el periodismo volvió a sentirse como riesgo. El reportero Roberto Montalvo Hipólito denunció que recibió una amenaza de muerte por teléfono y hasta ahora no cuenta con resguardo policial. No estamos hablando de rumores, él mismo lo hizo público. Denunció ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz y decidió resguardarse por su cuenta. Cuando un periodista tiene que esconderse mientras espera protección, algo no está funcionando como debería. Montalvo dirige un canal digital en Acayucan y cubre nota policíaca. En los últimos días reportó el asesinato de una vendedora ambulante y la aparición de una manta con mensajes violentos en la zona sur. Él mismo lo dijo. El municipio atraviesa un momento complicado y en contextos así, una amenaza no se puede minimizar. No es exageración, es prevención. Y lo que inquieta no es solo la llamada, es la falta de medidas inmediatas. Hubo acercamiento de policía ministerial, explicación de medidas cautelares, pero no patrullas ni escoltas. El reportero decidió resguardarse por decisión propia, eso fue lo que llegó a comentar, y aquí el problema no parece ser la denuncia. El tema está en la velocidad de reacción institucional cuando se trata de proteger a quien informa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya intervino para canalizarlo al mecanismo de protección federal. También la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas inició gestiones. Y eso abre una ruta formal. Pero mientras los oficios caminan, la amenaza sigue latente. Y en Veracruz, la memoria en materia de agresiones a periodistas. Compañeros reporteros del sur del estado se pronunciaron públicamente en su respaldo. Exigen atención inmediata y garantías. Y esto no es un caso aislado en la percepción del gremio. Es una alerta más en una región donde cubrir violencia implica medir cada palabra. La pregunta es sencilla y delicada al mismo tiempo. ¿Se puede informar con libertad cuando la protección llega después del miedo? Porque en Acayucan no solo está en juego la seguridad de un reportero, está en juego el mensaje que reciben todos los que salen a cubrir la nota roja.